Hola amigos y seguidores de quienique.com, bienvenidos a este espacio en quienique.tv. Bueno, les cuento que en este momento nos acompaña un invitado muy, pero muy especial, un hombre que cuenta con una larga y reconocida trayectoria periodística. Él es un hombre que a través de muchísimos años, pues, hemos tenido la oportunidad de verlo en diferentes facetas en radio, televisión y prensa. Y él es un hombre que en este momento rige los destinos de RTBC, el sistema de medios públicos de nuestro país. Él es Álvaro García, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí a quienique.com. David, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con todas las personas que nos acompañan. Bueno, Álvaro, y pues en esta oportunidad vamos a charlar un poquito sobre Conectados con Álvaro García, este programa que usted empezó a emitir a través de Señal Colombia, en la que a pesar de que usted está al frente de RTBC, pues no pierde la esencia del periodismo puro, la esencia del periodista y básicamente con qué se encontrarán aquellos que vean ese programa. Pues sí, yo creo que tú has tocado el punto central de eso. Digamos, mi tarea en RTBC es la gerencia, pero yo creo que parte importantísima de todo ese trabajo que hacen en los medios públicos debe estar centrada en un gran esfuerzo para contarle a la gente lo que se hace en el sistema de medios públicos, en todas sus marcas. La verdad es que desde afuera, como espectador, como ciudadano, uno tiene una noción eh, de que en el sistema de medios públicos de Colombia se hacen cosas muy importantes por la cantidad de premios que reciben, los reconocimientos, etcétera. Pero ya estando adentro, uno se sorprende todos los días con la cantidad de proyectos interesantes, de programas en radio, en televisión, de proyectos digitales, todo lo que hace Señal Memoria y todo eso. Entonces, en medio de toda esa cantidad de cosas buenas para contar, yo creo que tenía que sacar un espacio dentro de todas las labores que yo tengo que desempeñar como gerente para dedicarle un tiempo también a contar y a comunicar y a ser parte de todo ese grupo de personas que están produciendo contenidos y tratando de divulgar lo que se está haciendo en el sistema de medios públicos y lo que yo pueda hacer como periodista, porque tú sabes que, como tú lo has dicho, pues yo soy periodista y soy reportero y lo que yo pueda aportar desde mi punto de vista en un espacio particular, creo que vale la pena hacerlo. Y como una de las facetas más interesantes del periodismo para mí y una de las que más he disfrutado ha sido la de la entrevista, tanto en prensa escrita como en televisión. Me ha gustado mucho la entrevista. En radio tuve también en el pasado, incluso en RTBC, un espacio de radio donde hacía entrevistas y lo disfruté mucho y quise volver en este momento, ya pasados algunos meses de estar al frente de la entidad, para volver con esas conversaciones e invitar personas con las que podamos compartir y conversar sobre temas interesantes. Y arrancamos hace muy poco con Diana Uribe, que está haciendo un interesantísimo proyecto eh, de historia de Colombia. La primera vez que ella trabaja el tema de historia de Colombia en el sistema de medios públicos. Un proyecto convergente que está con Señal Memoria, que está en Radio Nacional, que está en nuestras plataformas digitales, y tuvimos una conversación muy, muy interesante, muy divertida, como siempre con ella, muy... Eh, que le deja a uno un sabor muy especial y así vamos a seguir invitando personas que nos puedan acompañar y hacer de este espacio un momento interesante para poder contar más cosas y para que la gente conozca personajes que están vinculados de una u otra forma a este mundo de la, de la industria audiovisual. Bueno, Álvaro, y en este ejercicio de la entrevista, la conversación, pues como lo estamos haciendo en este momento, uno generalmente a través de los relatos, de lo que le van contando a uno, uno llega y escarba, ¿no? Uno coge a través de preguntas, a través de los testimonios, a través de eso que le van contando a uno, encuentra puntos y facetas interesantes, que eso hace, pues obviamente la entrevista un ejercicio muy válido para conocer a los entrevistados, ¿no? Y yo le pregunto a través de esos testimonios, a través de esos relatos, ¿qué es lo que más disfruta de la entrevista? ¿Qué es lo que más disfruta de este ejercicio? Yo creo que son dos cosas. Una antes de la entrevista, porque cuando uno
va a entrevistar a una persona, el trabajo previo de enterarse de quién va a estar sentado frente a ti o con quién vas a tener una conversación, más allá de la información, probablemente tú tienes una información porque es una persona de golpe conocida, un personaje público, etcétera. Pero ir un poco más allá y empezar a descubrir en la investigación que tú haces, en diferentes tipos de fuentes, datos, facetas que no habías apreciado antes y construir como la narrativa de lo que va a ser la entrevista, esa parte me gusta mucho. Y luego, en la entrevista yo te diría que la conversación se disfruta y es muy estimulante y muy divertida y muy interesante, pero yo creo que la sensación al final de todo, cuando uno ha logrado una entrevista, una conversación interesante, valiosa con una persona, creo es cuando tú tienes la certeza de que después de haberla escuchado y las personas que han tenido la oportunidad de ver esa entrevista, ahora tienen una imagen más completa de lo que es esa persona, más allá de la información que te pueda dar, de si la persona durante la entrevista te dio noticias, te dio datos, te dio información, me parece que lo valioso es que al final de la entrevista tú digas, ah, pude conocer a David, ya entendí cómo es David, cómo es su personalidad, lo conozco un poco más como persona y así entiende un poco más el contexto de los temas que maneja y que puede ser de interés público. Eso es lo que más me gusta de la entrevista. Bueno, Álvaro, ¿y cuál es esa entrevista que más lo ha marcado? Eh, son muchas y de muy diferente perfil, pues entrevistas de reportería, periodísticas relacionadas con temas del conflicto, por ejemplo, son momentos que difícilmente uno olvida, ¿no? Como por todo lo que representa ir a la selva, esos viajes un poco clandestinos, llegar al sitio, entrevistar a los protagonistas del tema del conflicto, digamos, escudriñar un poco más en esos temas, más allá de los personajes, bien sea guerrilleros, paramilitares, etcétera. Son entrevistas que te marcan y que te dejan una huella, ¿no? Yo diría esas por un lado. Pero hay personajes que te marcan por otras razones. A mí personalmente, el doctor Ginás, por, por la inteligencia profunda, por ese sentido humanista, por esa visión que tiene del futuro, del presente y del futuro, por esa interpretación que tiene de la magia que representa el funcionamiento del cerebro y de la mente humana, ha sido una entrevista que me fascinó, es decir, me marcó mucho. Y de líderes mundiales, pues obviamente tener la oportunidad de entrevistar presidentes, no solo colombianos, sino presidentes de otros países, pero creo que más eh, líderes, un líder, por ejemplo, que me impactó mucho fue el Dalai Lama, por su visión del mundo, por ese tema espiritual llevado a ese contexto global, por los aportes que hace, por la interpretación del contexto, incluso político tan complejo que rodea su mensaje en el mundo. Me parece que fue una persona muy interesante. Bill Gates, por ejemplo, también es una persona que tiene una visión que, que no es de este momento de la historia. Él siempre está adelante muchas décadas. Wow. Y es muy interesante poder explorar con él eh, como escudriñar de la mano de él cómo está viendo y cómo va a ser el futuro. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba en RCN y en ese momento, estoy hablando de hace unos poco más de 10 años, tal vez algo así, él hacía una descripción muy precisa de cómo iba a ser el escenario de los medios de comunicación hoy en día. Y eso lo hacía en un momento en que esa descripción, cuando él hablaba de la virtualidad, de cómo se iban a transformar los medios impresos a medios digitales, de cómo la gente iba a cambiar sus hábitos de información,
parecía como ciencia ficción. Y Entonces, resultó premonitorio. sí, claro. Entonces, ese tipo de personajes me han marcado y tuve la fortuna de escoger varios de ellos y publiqué un libro eh, con varias de esas entrevistas que hice estando en RCN en un programa que se llamaba Primera Línea. Así que Ok. la verdad, pues son ese tipo de personajes que yo te mencionaría, pero de verdad, de cada una de las personas con las cuales uno tiene una conversación de este tipo, te queda algo, te marca, te enseña y te pone en contexto de una cantidad de cosas. Así que creo que es la entrevista, ser entrevistador es un privilegio enorme. Bueno, sin duda Álvaro, como hombre de medios, vive en el periodismo, respira periodismo, trabaja en el periodismo, prácticamente su vida gira en torno hacia el periodismo. Y si Álvaro no hubiera sido periodista, ¿a qué se hubiera dedicado? ¿Qué hubiera hecho? No sé, es difícil. Creo que me hubiera gustado mucho ser arquitecto. Ujú. Mi padre fue arquitecto e incluso cuando terminé mis estudios de bachillerato yo estaba escogiendo qué carrera iba a estudiar. Todo el tiempo estuve pensando y creía que iba a ser estudiante de arquitectura. Y mis compañeros, con los compañeros de colegio, tú sabes, uno se prepara como emocional y Sí, mentalmente para decir yo voy a ser médico, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser ingeniero, y en la mayoría de los casos la gente se encausa por ese camino y cumple su sueño. Yo quería ser arquitecto, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho el diseño, eh, el dibujo, y creo que hubiera sido arquitecto, y si no, también me hubiera dedicado al arte. La otra pasión mía es la pintura. wow. Y cuando tengo tiempo me gusta pintar y yo creo que en algún momento de mi vida, más adelante, trataré de poder sacar más tiempo y de darle la vuelta a la vida para poder eh, dedicarme como quisiera un tiempo a pintar y a disfrutarlo, porque la verdad es una experiencia que para mí es muy valiosa. Bueno, Álvaro, conociendo algunas de sus facetas, como ya nos lo dijo de la pintura, se nota que a usted también le gusta el fútbol, ¿no? Viendo allá al fondo esa reliquia, como lo es la camiseta argentina, que desde acá puedo ver que tiene varias firmas, está autografiada, y bueno, se nota que usted es un hombre de fútbol, le gusta, lo juega, lo practica. Sí, no, desde muy niño he sido muy aficionado a los deportes y particularmente al fútbol. Me encanta. O sea, hoy en día practico otros deportes, el tenis y trato de mantenerme activo, pero cuando era chiquito era loco por el fútbol. Y pensaba y soñaba con el fútbol y muy apasionado con este deporte y nunca lo he dejado. Soy hincha de Millonarios en Colombia, hincha apasionado de Millonarios. Le- en los equipos de afuera, pues me gusta mucho River Plate, me gusta el Real Madrid y otros equipos del mundo, pero esos son como mis tres grandes amores, en ese orden, Millonarios, River y Real Madrid. Wow. Y siempre lo he seguido el deporte con mucha pasión y a donde llego, pues de una manera natural, como que siempre termino como hablando de fútbol, etcétera. Y esa camiseta que tú ves atrás, pues tiene una historia muy especial. Yo tuve el privilegio, la fortuna de vivir en Argentina 3 años y estando allá, pues disfruté mucho de la forma en que los argentinos vivían el fútbol. Yo siempre había soñado con eso, porque el gráfico para mí fue un Wow, sí, referente importantísimo del gran revista. periodismo y del periodismo deportivo. Es más, creo que del periodismo en general, siendo un género enfocado en el tema de los deportes, creo que las crónicas, la fotografía, la titulación, la pasión con la que se hacía esa revista, también fue contribuyendo poco a poco a, a-
a enamorarme del periodismo. Yo no lo sabía, pero lo hice a través Ujú. del gráfico. Entonces, en las crónicas de boxeo, las crónicas de automovilismo, etcétera. Y cuando empecé mi carrera de periodismo, yo estudié filosofía y letras, mientras que estaba estudiando en la universidad filosofía, en las tardes buscaba la manera de escribir artículos. Tuve la oportunidad de empezar a escribir artículos como en una revista que se llama Magazine al Día, que dirigió Elvira Mendoza, Ah, una de las sí. periodistas más importantes que tuvo Colombia, y me abrieron las puertas para escribir artículos de deportes. Entonces yo iba, eh, hacía un articulito de deportes una vez a la semana, pero con el pretexto de hacer mi artículo, yo iba más tiempo a la revista y me gustaba pasar el tiempo allá y ver a los periodistas trabajando, ayudarles en los temas, meterme al archivo y ver las fotografías, o ir a Elvira hablando con los periodistas, ver cómo empezaba, cómo trabajaban, y todo eso me fue metiendo mucho más a fondo en esta vida periodística, y de ahí ya después arranqué mi carrera. La formación universitaria fue muy importante, pero la verdad ya mi corazón y mi cabeza estaba en el periodismo desde ese momento, y las puertas las abrí gracias al periodismo deportivo. Entonces, Ujú. en todas partes donde he estado, mi relación con el periodismo deportivo en particular ha sido muy estrecha. Entonces, a donde yo Claro. llego, los periodistas que hacen deportes para mí tienen un espacio especial en mi corazón, y yo siempre estoy muy pendiente de eso, lo disfruto mucho, me gusta mucho trabajar con ellos en esos temas, y también cuando veo televisión y todo eso, también soy consumidor de periodismo deportivo. Me gusta ver los programas de todas partes del mundo, los partidos, las transmisiones, etcétera. Soy muy apasionado de los deportes. Bueno, Álvaro, hemos hecho un repaso por diferentes facetas suyas, recorrimos parte del pasado, descubriendo que esa pasión por los deportes forjó esa vocación y su amor por el periodismo, y ese pasado lo traigo al presente, a estos momentos, a RTBC. Usted es el gerente del sistema de medios públicos de nuestro país, y aquí la pregunta es, ¿por qué aceptó ese reto? No, la verdad es que el, el, eh, tuvo mucho que ver la relación con el presidente Iván Duque eh, antes de que él fuera presidente. Porque antes de que él fuera presidente, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era un brillante senador en Colombia. Y, y me gustaba mucho hablar con él, como me gustaba mucho hablar con muchas otras personas, pero particularmente con él porque era una persona muy estudiosa, tenía contexto de muchos temas, y cuando yo quería entender alguna faceta de algún tema que yo sabía en el que estaba trabajando, además de que me parecía un tipo muy divertido, inteligente y tal, trataba de buscarlo para tener ese tipo de conversaciones y darme contexto sobre algunos temas importantes. Y resulta que de cualquier cosa que siempre que yo hablaba con él, eh, indefectiblemente siempre terminábamos hablando de periodismo y de medios de comunicación. Y, y también hablamos mucho y muchas veces de los medios de comunicación públicos en el mundo. Él es una persona que conoce mucho del tema, vivió en Estados Unidos, eh, y desde allá pudo apreciar como muchos formatos, muchos canales, muchos periodistas, entender de una manera muy interesante cuáles eran las tendencias de los medios de comunicación, y siempre hablábamos mucho de eso. Y hablábamos mucho de los medios públicos, y hablábamos mucho de la importancia de los medios públicos en el mundo, y hablábamos de la BBC de Londres, de los sistemas de medios públicos en Canadá, en los Estados Unidos, hablábamos de otros medios en Europa, de los formatos de programas que estaban saliendo, de las cosas llamativas a Ujú. nivel mediático que estaban ocurriendo. Y entonces siempre quedó ese lazo tendido de interés común en ese tema, y cuando él llegó a ser presidente, desde el comienzo hablamos de la importancia de fortalecer el sistema de medios públicos. Yo primero estuve trabajando en el gobierno como consejero de comunicaciones, y después del primer año y medio, eh, eh, yo quise
dar como un giro a, a mi participación en eso, y él de una manera muy generosa me dijo, hombre, eh, vamos a trabajar en RTBC fuerte para fortalecerlo, para seguir avanzando. Eh, a mí y me invitó a trabajar con él desde el sistema de medios públicos, y teniendo ese contexto sabía la importancia de lo que para él representaba eso, y lo entendí. Pues acepté el ofrecimiento muy generoso que me hizo el presidente, y llegué con esa tarea de trabajar en el sistema de medios públicos, ya con la visión de periodista, de fortalecer esa parrilla de contenidos, tanto en televisión como en radio, como en su expresión digital, trabajar para todas las marcas, seguir trabajando en la modernización de la entidad en la que habían venido trabajando otros gerentes anteriormente, y la verdad ha sido muy interesante. Es un espacio de creación donde el contacto con la industria audiovisual es orgánico, es muy divertido, es muy interesante, es demandante porque también tiene un Ujú. componente de trabajo en la parte de infraestructura de transmisión en el país. Pero estoy muy contento, y creo que tenemos en este momento una tarea muy importante. Justamente pocas semanas después de haber llegado a RTBC, pues apareció este tema de la pandemia, Sí. y como que todos los planes que había, tanto para las personas como para las entidades, como para todo el mundo, pues se vieron interrumpidos, y nos tocó reenfocar nuestros esfuerzos. Y yo creo que, Ujú. si te puedo resumir un poco, lo interesante que ha ocurrido con este tema es que la pandemia ha ayudado a reconectar el sistema de medios públicos con algo esencial de su misionalidad, que es el apoyo social a las personas, a las comunidades, a los colombianos que están en los territorios y que necesitan de nuestro sistema de medios públicos en este momento. eh, Necesitan contar con una herramienta para estar comunicados, y una herramienta importante de apoyo y de soporte, por ejemplo, en los temas educativos. Claro. En los temas educativos donde, tú sabes, de un día para otro, los niños y niñas de Colombia y los jóvenes tuvieron que interrumpir su rutina de asistir a clases, y nosotros éramos los llamados a darle un apoyo grande a todas esas personas en todo el territorio nacional a través de nuestros medios. Y así nos hemos enfocado. Yo creo que sin perder la importancia de la calidad en la producción, el esfuerzo que se ha hecho en el sistema de medios públicos de reenfocarnos hacia lo social ha sido muy interesante, y los resultados han sido muy buenos, y estamos muy contentos por eso. Bueno, Álvaro, y tocando ese tema de la misión social de los medios públicos, básicamente me hace pensar en una cosa. Justamente en esta pandemia vimos que obviamente nos vimos obligados a cambiar nuestros hábitos, en fin, toda la coyuntura pues, que todos sabemos. Los medios de comunicación no fueron ajenos. En este caso, quiero enfocarme un poco más hacia el lado de la radio, este medio de comunicación que en sí los colombianos somos muy arraigados a la radio. Nosotros generalmente nacimos con un radio al lado, siempre veíamos a nuestros abuelos, a nuestros papás, pendientes de las noticias, de sus programas, en fin, todo lo que ofrecía la radio. Y es como un ADN. La radio pienso que nosotros los colombianos la llevamos en la sangre, ¿no? Y a lo que voy es que la radio se convirtió durante esta pandemia en un elemento recursivo, en un medio de comunicación que fue de mucha ayuda para estar conectados, estar informados, saber de todo lo que pasaba por esta situación. Lo vimos un ejemplo en varios lugares, sectores rurales del país, en la que los niños y los profesores acudieron a la radio para hacer de cierta forma una continuación de sus clases, para no perder el hilo conductor de las actividades que se venían llevando ante la imposibilidad de asistir a un aula de clase. Y hacia lo que yo voy específicamente con esto es a que la radio o los medios de comunicación, en este caso públicos, siempre acogen y llevan retos.
esos retos que pues tratan de transformar en este caso eh, nuestro país a través de los sistemas de medios públicos. Y aquí el punto es, ¿cuáles son esos retos y qué se pueden llevar con ellos en su gerencia, Álvaro? Yo creo que eso es una pregunta muy interesante y muy importante. Yo creo que lo que está pasando con los medios públicos en Colombia y en el mundo está generando como una reflexión clave sobre cuál es la tarea específica de nuestros medios públicos. Todo este tema de la pandemia, como te digo, ha sido una oportunidad para entendernos de una forma un poco más clara. Es decir, los medios públicos deben ser no solamente un complemento, sino una alternativa real a la oferta de los medios comerciales y privados. Los medios comerciales y privados trabajan para consumidores y nosotros trabajamos para ciudadanos. El gran desafío nuestro en este momento es que ese trabajo adquiera una relevancia, se consolide y se fortalezca de cara al futuro. Los resultados que hemos visto, en primer lugar, por el tema de la pandemia, por el que la gente quedó confinada en su casa durante unos meses, es que el consumo de televisión creció de una manera importante, el consumo de radio también tuvo unas variaciones positivas e importantes, pero pero en el caso específico de los medios públicos, el resultado ha sido muy interesante. Eh, por mediciones cuantitativas y mediciones cualitativas. El último TGI, que es un TGI que los directores de ese estudio lo llamaron el TGI de pandemia, muestra que la radio, esa radio a la que tú hacías referencia, en la temporada de pandemia, en los casos de la Radio Nacional y de Radiónica, ha sumado más de eh, 670,000 nuevos oyentes. El mensaje que estamos recibiendo es que la configuración de esa nueva agenda de contenidos de apoyo, de soporte, de acompañamiento, algunos con un perfil educativo, el tema de información, eh, también ha sido importante, está siendo bien recibido y valorado por las audiencias de radio. Y algo similar pasa en televisión. Entonces, estamos muy contentos por esos resultados. Y el gran desafío que tenemos ahora es consolidar ese mensaje, esa estructura de trabajo que nos ha conectado de una forma más clara con nuestras audiencias y hacerlo más relevante de cara al futuro. Eh, que ese perfil del trabajo con foco social eh, sea, sea, sea mucho más sólido, más fuerte y que nos ayude a seguir creciendo y hacer que los medios públicos en Colombia sean más relevantes. Bueno, aquí prácticamente el panorama es de qué sería de un país sin los medios públicos, ¿no? Así es, así es. Y Ujú. creo que el gran reto que tenemos es que la gente se haga esa misma reflexión que tú estás haciéndote con esa pregunta. Bueno, en esta charla hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes facetas suyas, hemos hablado de sus orígenes en el periodismo, de su recorrido también por los medios de comunicación, por su actualidad en la gerencia de RTBC, hasta de fútbol hablamos un poquito de ese deporte que tanto le gusta. Y bueno, ya para finalizar, ¿por qué tenemos que conectarnos con usted? ¿Por qué tenemos que ver conectados con Álvaro García? Bótese ahí la cuñita. No, yo diría que la razón para mí es muy sencilla, que si yo lo disfruto y yo creo que el contacto con las personas a las que yo invito y con generosidad aceptan esa invitación para conversar, y si yo lo disfruto y yo al final logro tener esa sensación que yo te contaba antes, quisiera compartir eso mismo con todas las Ujú. personas que puedan sumarse a la experiencia a través de un programa de televisión. Entonces, yo simplemente diría eso. Yo creo que son, digamos, como la oportunidad de presenciar una conversación al final de la cual pues te quede algo interesante, te quede un buen sabor, te quede algo, algunos temas
claves para que tú puedas incorporar a tu background y a tu vida cotidiana, enriquecerlo, como pasa con todo tipo de experiencias que tenemos en los medios de comunicación, pero creo que esta experiencia sea interesante, amable, divertida, formadora y va a estar muy alineada con eso que queremos hacer de los medios públicos en Colombia. Bueno, Álvaro, pues esta sin duda ha sido una gran charla, una charla sustanciosa, por decirlo así, una charla en la que hicimos un recorrido por distintas facetas suyas dentro del periodismo, donde hablamos de ese gusto tan especial que tiene usted por la entrevista, ese amor por los deportes, esos retos que tiene usted al frente de RTBC, al frente de este sistema de medios públicos en nuestro país. Y bueno, Álvaro, pues le agradezco por haber aceptado esta invitación en quienique.com y envíele un mensaje a nuestros seguidores e invítelos a que estén conectados siempre con usted y se conecten también con los medios públicos. David, primero, muchas gracias a ti, a Kenique, por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir este rato de conversación, de finalizar la semana hablando de estos temas gratos de periodismo, de deportes, de medios públicos, de comunicaciones, etcétera. Y mandarle un mensaje a todas las personas que nos están oyendo y que nos están viendo para que, para que sigan los medios de comunicación, para que apoyen el trabajo de medios como Quién y Qué, que también ha dado unos pasos importantes y se ha convertido en un referente de una nueva manera de hacer periodismo y que también se acerque mucho a su sistema de medios públicos, que los disfruten y que se sientan orgullosos de un sistema de medios públicos como el colombiano que de verdad está en un nivel extraordinario y tiene muchas cosas para ofrecerles a todos los colombianos de todas las edades y de todas las condiciones.